En este video te enseño a cómo modificar o manipular las propiedades mecánicas de un material o de diferentes materiales en tus componentes de tu ensamblaje directamente en cada análisis empleando comandos APDL. De esta forma no vas a estar atado a tener que modificar o crear cada una de estas propiedades o materiales directamente en el Engineering Data, en el ANSYS Workbench, y así puedes ahorrar un poco de tiempo cuando estés trabajando con muchas situaciones, muchos casos de carga en tu proyecto de simulación. Te planteo dos enfoques, en realidad son muy similares porque empleas los mismos comandos APDL. Sin embargo, puedes tener como un enfoque rápido, un enfoque abreviado y un enfoque planificado cuando lo ejecutas directamente al inicio de cada proyecto de simulación empleando ANSYS Mecánica. Bueno, en este caso en particular ya tengo lista una geometría, un caso muy simple solamente para efectos de demostrarles cómo hacer el cambio de materiales empleando comandos APDL. Tenemos simplemente una viga esbelta, los datos geométricos, tenemos una longitud de 2500 milímetros, la altura del alma es de 300 milímetros, el ancho del patín 100 milímetros, posee, tiene digamos 4 rigidizadores dispuestos a diferentes posición en dirección X. Los espesores, en este caso para el caso de la geometría del alma, tenemos un espesor de 4 milímetros, en las alas tenemos igual espesores de 12 milímetros y todos los rigidizadores tienen un espesor de 10 milímetros. Bueno, para este caso se ha definido únicamente el acero estructural que viene por defecto en el ANSYS Mecánica. La idea de esto es que nosotros podamos hacer cambios en los materiales para cada análisis empleando simples comandos APDL sin la necesidad de tener que estar recurriendo al Engineering Data, haciendo la modificación o incluir la propiedad del material, hacer la actualización del proyecto, todo el proceso, digamos, que puede ser un poco tedioso y puede afectar también nuestro flujo de trabajo si están trabajando con ANSYS. De momento podemos trabajar con este material como base porque lo importante acá es que necesitamos tener por lo menos un material definido, independientemente que sea el mismo material, en este caso el acero estructural para todos los cuerpos. Tenemos aquí a su vez un escenario con dos análisis estáticos lineales. Por supuesto no hemos incluido ninguna propiedad no lineal del material, tampoco tenemos ningún tipo de no linealidad geométrica activada y mucho menos con algún tipo de contacto que induzca algún tipo de no linealidad. Por eso estos dos análisis que tienen diferentes condiciones de borde, en este caso únicamente difieren por la forma de la carga, como está aplicada. En el primer caso de carga tenemos una fuerza distribuida a lo largo de toda la línea centroidal o la línea superior del alma. Aproximadamente tenemos unos 250.000 newton, prácticamente unos 2.500 kilos casi aproximadamente, igual la misma carga en el segundo caso de carga, pero únicamente aplicada en la zona central de la viga, distribuida uniformemente en el panel central de la viga. A nivel de resultados, podemos observar que la distribución de esfuerzos, ya sea esfuerzos normales, para el caso del problema de flexión directamente, y descartando fenómenos, por ejemplo, como el caso de pandeo localizado en el alma o inestabilidad por pandeo lateral torsional en la propia viga. En este caso no vamos a analizar ese tipo de casos que, si bien tenemos que estar muy atentos de que ocurren, de que existen, y ya analizarlos con otra metodología, y no forma parte tampoco del objetivo de este video. Los esfuerzos que están dentro del límite, claro, para el caso de carga 2, donde si este trave armado o esta viga esbelta se estuviese fabricando entonces con un material, un acero estructural sencillo como un A36 con placas de A36, pudiésemos tener ya problemas porque ya hay esfuerzos que superan inclusive el límite elástico de un acero estructural tipo A36. El límite elástico de este material aproximadamente son los 250 megapascales. Sin embargo, esta propiedad no se definió como tal en el material, sino que simplemente lo detectamos cuando analizamos la distribución de esfuerzos obtenidos en este caso. Es por ello que yo les propongo dos mecanismos, dos formas, para nosotros poder transformar o modificar propiedades del material. Si nosotros hacemos algún cambio de los materiales a nivel en el Engineering Data, es muy probable entonces que tengamos que volver a correr todos estos casos, las simulaciones que ya tengamos listas. Si estas simulaciones, este caso particular corren muy rápido, pero si estas simulaciones tuviesen,
hubiesen tardado mucho más o tenemos nuestros recursos limitados, un inconveniente es que tuviésemos que volver a simular estos dos casos. La idea de esto es evitar esto y poder modificar los materiales dentro de un campo de análisis en particular. Bueno, en este caso simplemente vamos a agregar un caso de análisis estático estructural o vamos a duplicar el segundo caso de carga ya que lo tenemos configurado. Aquí simplemente vamos a incluir o cambiarle el nombre solo para diferenciarlos, identificarlos, mantener iguales condiciones de borde, las fuerzas que ya hemos aplicado y simplemente hacer el cambio de materiales dentro de este análisis. Este primer método yo lo llamo que es el método improvisado, ¿ok? Método improvisado es simplemente porque nosotros pudimos haber iniciado nuestro proyecto, nuestro análisis y no tener claro si íbamos o no a necesitar modificar las propiedades de un material o hacer iteración cambiando propiedades del material dependiendo de nuestro proyecto, bien sea si el objetivo es el mismo, bien sea la selección de un material en específico, y si no lo teníamos contemplado, bueno, esto nos va a surgir sobre la marcha y bueno, vamos a tener que tomar algún tipo de acción. En este caso en particular nos interesa conocer cuál es el ID de los materiales de cada una de las partes. Si bien en el ANSYS Mechanical digamos solamente tenemos un material definido, pero les voy a mostrar algo acá. En cualquier análisis que ya les haya corrido sin ningún problema sobre solución, vamos a Worksheet, ¿ok? E indicamos acá información del tipo de materiales y elementos. Acá bueno, tenemos una tabla resumen donde nos indican el ID de los materiales, el tipo de elemento que se está usando de acuerdo a la biblioteca de ANSYS y bueno, la cantidad de los elementos. Podemos expandir, bueno, tenemos entonces 7 materiales, ¿ok? Que poseen los elementos Shell 181, ¿ok? Cuyos ID van desde el 1 al 7. Ahora, estos 7 identificadores o estos 7 materiales que se crearon tienen todas las propiedades de la cera estructural original. Es decir, cada cuerpo, en realidad también tenemos 7 cuerpos, cada cuerpo va a tener el mismo material. Sin embargo, el ANSYS Mechanical cuando genera el input file, lo que hace es asignar un identificador diferente para cada material de acuerdo al cuerpo que lo contiene. Para verificar, por ejemplo, cuál sería el componente que tiene el identificador de material número 1, seleccionamos ese material con el ID número 1, hacemos clic derecho y graficamos estos ítems. Vamos a la pestaña de geometría y bueno, observamos que entonces son los elementos que corresponden al alma del componente. Sin embargo, esto casualmente coincide con que en el árbol de trabajo, en la geometría, este cuerpo viene siendo el primer cuerpo que aparece. Pareciera lógico asumir que, bueno, que el segundo cuerpo tiene el identificador 2, el tercero el identificador 3 y así sucesivamente hasta completar el séptimo componente. Sin embargo, no está de más hacer una verificación rápida, regresando entonces al worksheet. Por ejemplo, que a modo de auditar, por ejemplo, el material 5, lo seleccionamos, graficamos, vamos a la geometría y bueno, este corresponde entonces a uno de los rigidizadores. Este rigidizador en la lista entonces tendría el identificador de 5, ok, corresponde entonces con el orden con el que aparece 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces pudiésemos usar entonces esta guía simple, muy rápida, ya que necesitamos obtener o verificar cuál es el ID, el identificador de cada material para los componentes que vamos a, por supuesto, modificar a nivel de material. Lo que hacemos es agregar entonces un objeto de comandos dentro del análisis. Ok, ya que vamos a trabajar ahora con cantidades físicas, es importante y siempre lo recomiendo que estemos o que fijemos el sistema de unidades del solver. Recuerden que siempre el solver lo podemos fijar, las unidades del solver. Dentro del análisis settings nos vamos al análisis data management y al final tenemos entonces la opción de solver units y bueno, no la dejamos en sistema activo simplemente porque podemos cometer si nosotros por casualidad cambiamos el sistema de unidades de la interfaz gráfica con el que queremos entonces introducir todos los valores
en la interfaz gráfica del ANSYS Mechanical, y al momento de resolver, entonces ese va a ser el sistema de unidades con el que se va a generar entonces el input file y a su vez el archivo de resultados. Yo recomiendo, de hecho yo lo hago todo el tiempo, cambiarlo a manual y fijar el sistema de unidades de su preferencia. Puede ser cualquiera, siempre y cuando por supuesto ustedes estén conscientes de cuál están escogiendo. Yo suelo escoger Newton milímetros simplemente para trabajar, por ejemplo, presiones o esfuerzos, los ubico o los ingreso a nivel de comandos APDL como megapascales. Bueno, fijamos en Newton milímetros. Bueno, en este caso, modificar las propiedades del material siempre van a estar dentro de las operaciones del preprocesador. Entonces, abrimos el preprocesador con el comando prep7. Con el comando prep7, ahora bueno, nosotros pudiésemos modificar todas las propiedades mecánicas de un material en esta fase. Cambiar su módulo de Young, su módulo de Poisson, cambiar su densidad, cualquier otra propiedad mecánica o física del material. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar la propiedad mecánica de las propiedades mecánicas del ALMA, ¿ok? Recuerden que el ALMA entonces tenía el identificador como 1, el identificador de ese material era 1, ¿ok? Es el primer cuerpo entonces que aparece. Puedo crear esta variable, esto es opcional simplemente para comprender el código que viene a continuación. Y por ejemplo, para modificar el módulo de Young tenemos que indicar el comando MP por Material Properties. ¿Okay? Este comando tiene por supuesto una descripción mucho más detallada en la ayuda. Yo los voy a hacer digamos un resumen acá muy rápido, muy sencillo. Pero digamos ustedes pueden también acceder a ayuda y ubicar este comando para digamos comprender cuál es la nomenclatura, la estructura. Bueno, el módulo de Young tiene la etiqueta para el caso de un material isotrópico como EX. EX ya automáticamente lo asocia al módulo de Young. Aquí viene entonces el ID del material. En este caso hemos creado una variable con dicho ID, el ID del ALMA. Y posteriormente tenemos que colocar la magnitud del módulo de Young que vamos a modificar. En este caso siempre en megapascales. Este es el módulo de Young en megapascales. Entonces agregamos el comentario a modo de identificación, 200.000 megapascales. Aquí nosotros pudiésemos de hecho cambiarlo simplemente para que no sea exactamente el mismo o igual al que ya está definido como acero estructural. Para modificar por ejemplo el módulo de Poisson es el mismo comando MP, pero ahora la leyenda o etiqueta es NUXY del material que ha almacenado en la variable ID ALMA. Y bueno, en este caso podemos dejarlo en 0.3 y a su vez, bueno, podemos nosotros seguir aquí modificando propiedades de material. Para el caso de la densidad, su etiqueta es lens. Sigo con el identificador y aquí tendría que colocar entonces la densidad en kilogramos. Recuerden que estamos trabajando en newton milímetros, entonces la densidad sería en kilogramos milímetros al cubo. Pero sin embargo la densidad, como no estamos trabajando entonces con peso propio, no vamos a modificar la densidad. Por ejemplo, si queremos incluir también la porción no lineal o la curva no lineal de este material, pudiésemos bueno también hacerlo en este momento, bien sea porque estamos haciendo un análisis de pandeo no lineal o queremos simplemente incluir la no linealidad del material en este caso. Por ejemplo, una opción o un modelo muy simple es un modelo bilineal isotrópico. Esto sería entonces con el comando TB y la etiqueta BISO por Bilineal Isotropic, seguido del identificador del material, ID ALMA, y luego la información con el comando TBData. El primer argumento lo podemos dejar vacío. Y luego, bueno, aquí para este modelo de material en particular tenemos que colocar el límite elástico del material, el valor del SY, seguido de entonces la pendiente de la curva no lineal. Como es un modelo no lineal, simplemente necesitamos darle el valor del límite elástico y la pendiente entonces de esa recta. Si para el ALMA, entonces vamos a asumir que tenemos un material A36. Entonces colocamos su SY 250 megapascales y mantenemos una pendiente de 0.
Este sería el SY en megapascales, modelo elastoplástico perfecto. ¿Ok? Y estos son los comandos que nosotros tenemos que incluir para al menos modificar un mínimo de propiedades mecánicas del material. Esto lo podemos repetir también, por ejemplo, para las alas. Las alas, asumamos que por ejemplo tenemos otro material, un A572, pero el ID de estas alas, vamos a llamar ID del ala 1, ¿ok? Es 2, y lo que tenemos que hacer es simplemente ser consistente y sustituir, hacer el cambio de variables, porque si no va a tomar en cuenta la variable que está definida anteriormente. Y acá el SY de este material es de 345 megapascales. Y bueno, lo que hacemos es repetimos, por aquí copiar esto acá, cambio el ID, cambio el nombre de la variable y lo que hago es cambiar entonces también lo que haga referencia a ella. Okay, de acuerdo, entonces con esto solamente hemos cambiado o modificado las propiedades mecánicas del alma y de las dos alas. Si no hacemos nada con los rigidizadores, por ejemplo, que es opcional también, los mantenemos así y ellos van a trabajar entonces con un modelo lineal elástico con las propiedades de la acera estructural que ya está cargada. De acuerdo, de hecho ustedes pueden aquí cambiar otro tipo de, o sea, modificar inclusive el módulo de Young. O sea, ustedes pueden aquí, digamos, colocar las propiedades que ustedes necesitan en su análisis. ¿Okay? No tienen por qué ser exactamente las mismas. Y para finalizar, siempre, recomendación, práctica recomendada, cerrar con el comando solo. Bueno, una vez ya resuelto, simplemente para hacer la comparación de los resultados, vamos a dividir la ventana gráfica en dos. Vamos a tener aquí en la ventana superior el caso lineal, por ejemplo, una distribución de esfuerzos normales, mientras que en la ventana inferior el mismo resultado, pero con el caso no lineal, ¿ok? Ligeramente diferente, ¿ok? Por supuesto, en el caso nuevo, adicional, al incluir las propiedades mecánicas o las propiedades no lineales del material, automáticamente ese análisis es lineal. Sin embargo, los análisis originales que ya teníamos siguen estando como lineales. De hecho, un buen ejercicio es solicitar deformación plástica para los dos análisis, hacer la evaluación. En este caso no se calculó nada, o sea, no se definió originalmente las propiedades no lineales del material y por ende la deformación plástica simplemente no se calcula porque nuestro modelo era lineal. Sin embargo, en el otro análisis, como ya definimos estas condiciones del material no lineal, tenemos entonces zonas con deformación plástica. De esta forma ganas versatilidad también en tu proyecto de simulación, ya que entonces no estás atado a tener que estar modificando las propiedades en el Engineering Data o estar agregando materiales, en especial si tienes muchos análisis ya resueltos y no deseas invalidar dicha solución. Esto también te sirve para futuros análisis no lineal, incluyendo la porción no lineal del material, o si vas a hacer, por ejemplo, análisis de Fitness for Service o análisis de pandeo no lineal o cualquier tipo de verificación que incluya la modificación de los materiales sin tener que afectar los análisis que ya resolviste. ¿Qué desventajas tiene este método a mi forma de ver? Bueno, lo primero es que tengamos que depender de estar contando el número del material para obtener el ID del material, pero imagínense que tenemos un ensamblaje con 300 piezas, ¿okay? No vamos a estar contando exactamente en qué posición está el cuerpo que queremos modificar para hacerle el cambio de material, etcétera, etcétera. Si esto es así, bueno, esto ya tiene un inconveniente, porque también si hacemos un cambio en la geometría, que es también importante, volvemos a hacer la actualización, importamos la geometría, el ID o la posición del cuerpo puede cambiar. Y si nosotros no estamos revisando o editando, vamos a modificar entonces propiedades del material a un componente que
no, digamos, no es el adecuado, no es el correcto. Para ese caso yo tengo, digamos, o en mi día a día yo trabajo con otro enfoque, un poquito más planificado. Yo suelo siempre trabajar, digamos, asignando propiedades de material, pero controlado, de forma controlada. Por ejemplo, sobre la rama de materials, ustedes van a agregar un material assignment, van a seleccionar los cuerpos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar el cuerpo del alma. Si yo sé que el cuerpo del alma va a tener propiedades de material diferentes. Y simplemente acá asignan cualquier material que tengan definido. Aquí vamos a asignar simplemente el acero estructural que tenemos aquí definido. Y esto ustedes lo pueden renombrar como, no sé, el alma va a estar en A36, lo renombran como A36. Seguido de esto, agregan un objeto de comandos al A36 o a este material. En este caso, aquí crean una variable, yo la suelo llamar así, ID A36, simplemente para que no se me esté olvidando, y le asignan el valor MAT-ID. El valor MAT-ID, digamos, es una variable que las crea automáticamente en la ANSYS Mechanical, donde almacena localmente para este set de cuerpos, este conjunto de cuerpos, el identificador del material. De hecho, lo indica directamente en el objeto de comando que ustedes han agregado. Y de tal forma no importa si MAT-ID es igual a 7, a 200, a 50, es el 55, el 60, siempre va a estar almacenado en la variable ID A36 que ustedes modificaron o crearon, y eso a su vez es lo que vamos entonces a emplear directamente en nuestros objetos de comando. Esto lo repito, creo otra asignación de material, en este caso para las alas, que serían mis dos casos, asigno el mismo material, podemos renombrar, esta va a ser una 572, agrego un objeto de comandos, creo una variable, el nombre de la variable también puede ser la que ustedes quieran, puede ser arbitrario, yo le llamo así solo para identificarlas rápidamente. Igual, ID a 572 MAT-ID. Esto es todo lo que tenemos que hacer ahorita. El inconveniente de esto, que si bien puede ser un caso mucho más general, para no estar contando cuáles son el ID de cada material o de cada cuerpo que pertenece a cada cuerpo, el problema de esto es que ustedes cuando agregan cualquier objeto de comandos en la geometría, en el material o en cualquier contacto, automáticamente se invalidan los análisis que ya estaban resueltos, habría que volverlos a correr. En este caso, en esta situación es muy simple porque son análisis sencillos y corren muy rápido. Por eso es que este yo lo llamo como el método planificado. Yo siempre lo hago al inicio de un proyecto porque puede ser que lo necesite o no lo necesite. Pero sin embargo, si no tienen ningún problema de que se les invalide la solución, pueden hacerlo o practicar el primer método entonces que ya discutí. Acá entonces no hemos hecho nada, aquí no estamos agregando propiedades de material o cambiando sus propiedades. Sin embargo, en el mismo objeto de comandos, lo que hacemos es sustituir la variable donde queremos cambiar las propiedades del alma, en este caso, ID A36, es el ID del material que queremos incluir. Cambiamos entonces la variable donde aplique. Y para el caso de las alas, ya no necesitamos las dos alas porque ya las alas están agrupadas para un solo material. De hecho, acá lo que tenemos que hacer es cambiar el ID, la variable ID a 572. Es diferente en el caso de APDL, si escriben las variables en mayúsculas o minúsculas, es solo para referencia. Entonces no hay ningún problema si las escriben todas en minúsculas o en mayúsculas. Entonces de esta forma volvemos a configurar, corremos el mismo caso de análisis con la diferencia de que ahora estamos trabajando con otra estrategia que es, como les comenté, yo la llamo como un poco más planificada, porque lo ideal es que se haga al inicio de que resolvamos cualquier caso. Sin embargo, los primeros dos casos siguen siendo netamente lineales, o el tercer caso, que es donde se modifican las propiedades mecánicas del material, allí es donde entonces vamos a tener un análisis no lineal.
Bueno, al ir resolviendo todos estos análisis, recordemos que siempre tenemos que cerrar nuestro script de comandos APDL acá con el comando solo, ¿ok? Importante porque si no vamos a tener un error. Bueno, al resolver el caso, bueno, tenemos exactamente el mismo resultado. El caso entonces original sigue siendo lineal, no hay deformaciones plásticas, no. Entonces los dos primeros casos van a trabajar entonces con el ID del material original, con las propiedades mecánicas del material original, y digamos el tercer caso es el que nosotros hemos resuelto como un caso no lineal porque precisamente hemos incluido propiedades mecánicas no lineales del material. Sin embargo, esto es opcional, ¿no? Ustedes pueden simplemente también solamente hacer cambio de material. ¿Qué pasa si toda la viga la fabrican en aluminio y entonces le proveen el módulo de Young, el módulo de Poisson, del aluminio con el que quieran hacer las pruebas, unificar con todos los aluminios, ¿ok? Por tema de configuración toda la viga, o por ejemplo si quieren fabricar ese componente en un acero inoxidable, entonces también pueden hacer todos los cambios para cada componente con esta nueva opción. Déjame en los comentarios qué te han parecido estos dos nuevos métodos que te planteo, que básicamente son muy similares, pero digamos que representan un nuevo cambio respecto al enfoque tradicional de solo trabajar directamente con el Engineering Data. Yo en lo particular empleo estos métodos, en realidad es en distinto o en diferente cuál de los dos es el que aplico en mi día a día. Normalmente, dependiendo de cada situación, aplico uno o el otro, pero básicamente me ahorran, digamos, mucho flujo de trabajo, mucho tiempo, digamos, cuando estamos también resolviendo una gran cadena de casos de carga en un problema empleando ANSYS Mechanical. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.